que nos habíamos marcado para todo el mandato, que son tres esencialmente. En primer lugar, mantener todo el empleo. En segundo lugar, mantener todos los servicios públicos y mejorarlos en la medida de nuestras posibilidades. Y en tercer lugar, mantener todos los programas, todas las actividades que desarrolla el Ayuntamiento en los distintos ámbitos o áreas de gobierno. Esto lo hemos conseguido con este presupuesto, mantenemos todo esto, todo el empleo, todos los servicios, mejorando algunos, como ven, incluso creamos algún servicio nuevo y mantenemos todas las actividades que impulsa o que apoya al tejido social el Ayuntamiento para su desarrollo. Y, por supuesto, cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En unos momentos muy difíciles en lo económico en nuestro país, tanto en lo social y evidentemente en la economía, con en torno a 5 millones de parados, el Ayuntamiento lo que hace es mantener el empleo no solo en el propio Ayuntamiento, también en las empresas vinculadas al mismo y también en las empresas que nos prestan servicios. Esto se tiene en cuenta, en los pliegos de condiciones se plantea como condición el mantenimiento de los puestos de trabajo. Aquí hay un trabajo continuo en este sentido. Mantenemos, por supuesto, todos los servicios públicos, mejoramos en la medida de nuestras posibilidades, por poner un ejemplo, en el transporte urbano, ya saben que está planteada la renovación de parte de la flota de autobuses, eso es una mejora, y creamos servicios nuevos, como es, por ejemplo, el servicio de comida a domicilio. Mantenemos todos los programas, todas las actividades culturales, deportivas, programas sociales, etcétera, que lidera el Ayuntamiento, y mantenemos el respaldo económico municipal a todo el tejido social que contribuye a esos programas deportivos, deportivos, culturales, asociaciones culturales, en fin, asociaciones vecinales, todo el tejido sociosanitario que hacen una labor social importantísima. Mantenemos todo ese respaldo. Esto parece así, pero es que durante la crisis no todas las administraciones han mantenido estos respaldos. Han recortado y han priorizado lo que organizan o los programas desarrollados directamente por la institución. Nosotros no tenemos esa concepción, porque todo redunda en beneficio de los ciudadanos de Segovia. Da igual que sea una gestión directa municipal, que sea gestión de otros colectivos o entidades con el respaldo económico del Ayuntamiento. Y por eso lo hemos mantenido todo, así lo tenemos que decir. Nosotros en los presupuestos priorizamos el apoyo a los más desfavorecidos en estas circunstancias, porque ideológicamente somos así y porque además las circunstancias sociales lo requieren, incrementando, por ejemplo, los recursos destinados a ayudas en estado de necesidad, ofreciendo becas para guarderías, etcétera, etcétera. En inversiones, priorizamos las necesidades de los diferentes barrios de la ciudad. Y son prioridad en estos presupuestos las áreas de rehabilitación integral de San José y el Arts de Canonjías, la reforma de la Avenida de la Constitución o la reforma de la Plaza de las Alcaldesas, por citar algún ejemplo, el ajardinamiento del solar donde antes estuvo la serrería en el barrio de la Albuera, que es una reivindicación vieja de los vecinos. En otras inversiones merece la pena destacarse la que se va a destinar a la estación de autobuses, a la terminal de autobuses, para usar un lenguaje más preciso, o a la conservación y el mantenimiento de la muralla de Segovia. Bueno, en definitiva, el presupuesto 2015 asciende a 58.059.223 euros. Es inferior en unos 4 millones de euros al aprobado para el año 2014, que ascendía a 62.625.168 euros. Desciende, por tanto, en torno al 7,29%. La razón, fundamentalmente, es la reducción de las aportaciones de otras administraciones, bien reducciones directas, como es el caso del Fondo de Compensación, o bien porque todavía no se han firmado convenios que estamos a la espera de firmar y que son fundamentales, como, por ejemplo, el convenio de los ARIS. En tanto en cuanto las dos administraciones, la regional y la central, no firmen el convenio para el desarrollo de los ARIS, no podremos proceder a firmar el nuestro con la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, no hemos podido consignar una cantidad en el presupuesto porque desconocemos cuál va a ser la cuantía exacta. Lo mismo sucede con el convenio de cofinanciación para la estación de autobuses. Y en otro caso está, por ejemplo, la subvención destinada a la conservación y al mantenimiento de la muralla de Segovia,
que en este caso depende de una subvención al 1,5% cultural, que no sabemos si va a ser concedida o no, y por lo tanto no se puede consignar en presupuestos. Es decir, ese 4 millones inferiores en el presupuesto en términos absolutos deriva de estas circunstancias y podrían irse resolviendo a lo largo del tiempo, o podríamos tener que hacer modificaciones puntuales dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos económicos a lo largo del año. Para el año 2015 nuestro nivel de endeudamiento va a estar en el 65,33%, es decir, muy por debajo del legalmente permitido. Pensemos que en estos momentos la deuda pública española se sitúa en el 96,8% del Producto Interior Bruto y la del Ayuntamiento está en ese 65%. En un momento en que el Estado paga, por ejemplo, paga sus facturas, en 44 con 70 días, el Ayuntamiento lo hace en 20. Lo digo porque los ciudadanos tengan constancia de que la gestión económica en este Ayuntamiento es impecable. Y hay que decirlo alto y claro. Si tuviéramos cualquier problema, como tienen otros ayuntamientos, estaríamos todo el tiempo sufriéndolo y recogiéndolo a través de los medios de comunicación y con el descontento y la inquietud de los ciudadanos administrados por ese tipo de problemas. En este caso no los hay, yo creo que hay que reseñarlo. El futuro de los ayuntamientos, desde luego, plantea bastantes inquietudes. Lo primero, por la ley de sostenibilidad y racionalidad de la administración pública, que no contempla entre las competencias de los ayuntamientos competencias que ahora estamos gestionando y no sabemos qué va a suceder. Esto es así. Si el ayuntamiento, que es la administración más cercana, no va a gestionar esas competencias, ¿quién las va a gestionar y qué va a pasar? Esto, de verdad, añade mucha incertidumbre. Después, el techo de gasto impuesto por la Administración Central del Estado de manera generalizada a todas las corporaciones locales, pues la verdad que nos impide, tanto a los ayuntamientos, especialmente a los ayuntamientos cumplidores, nos coloca en las mismas circunstancias que a los que tienen una deuda desmesurada y nos impide hacer frente a inversiones que podrían proyectar nuestras ambiciones hacia el futuro, proyectos de enjundia para la ciudad de Segovia. Ahí estamos atados de pies y manos. Tenemos que saberlo. Los ciudadanos tienen que saber esto, que nos gustaría tener una partida de inversiones mucho mayor y que nos gustaría proyectar, llevar a cabo estrategias a medio plazo generadoras de empleo, más de las que podemos estar desarrollando, porque tenemos ese corsé insalvable que nos afecta tanto a nosotros, cumplidores de todos los aspectos económicos y de todas las normativas, como a los ayuntamientos que, entre comillas, se han pasado totalmente y tienen un nivel de endeudamiento inasumible. Esto es así. Yo no voy a entrar en más detalles porque tenemos al concejal de Economía y Hacienda, que tiene todos los datos, además, en la pantalla y que nos los va a ir dando. Pero yo sí que quería hacer esa pincelada genérica de qué priorizamos, de por qué 4 millones de euros menos y de cuáles son las incertidumbres que nos acechan presupuestariamente a los ayuntamientos. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy vais a tener una rueda de prensa dura, llena de números, pero vamos a intentar hacerlo lo más rápidamente y lo más sencillamente posible. Como siempre, deciros que con los datos que os dé, si alguien quiere ampliar algo o si alguien quiere ver algún detalle, además del bonito PowerPoint, tenemos todos los datos pormenorizados delante para resolver cualquier tipo de duda, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la evolución presupuestaria desde el año 2007 al año 2015. Si os fijáis, estamos aproximadamente en el presupuesto de este año en los mismos datos generales que en el año 2007. Una cosa que quería destacar de esta pantalla, que es más o menos informativa, a partir del año 2014 y 2015, de acuerdo, lo que computamos no es el total de los ingresos y de los gastos, sino que son la diferencia que tenemos entre los recursos propios que nosotros utilizamos y los gastos propios que nosotros hacemos. Como veis, progresivamente la política que estamos siguiendo va incrementando de una forma progresiva estas cantidades, con lo cual los ayuntamientos que estamos en una situación de abandono realmente, y luego lo veremos por parte de otras administraciones, pues cada vez contamos de forma progresiva con más recursos propios de los que poder disponer. Un
momento que se nos ha atascado el asunto. Bien, como veis, el año pasado, como ha dicho la alcaldesa, en el año 2014 el presupuesto era de 62.625.000, pasamos a 58.059.000 con una reducción del 7,29. Fundamentalmente, y lo vamos a ver a continuación, esta reducción se produce porque en este momento tenemos una gran cantidad de convenios abiertos con otras administraciones. Es decir, no han hecho las tareas, no ha hecho la tarea la Junta de Castilla y León, no ha hecho la tarea Aquaes, no ha hecho la tarea en determinadas ayudas, y también dentro de eso seguimos en la tendencia de estos años de atrás de que las administraciones regional y nacional se van retirando poco a poco, y según se van cerrando proyectos que estaban subvencionados y se van terminando, no se suceden otros nuevos proyectos con esas ayudas y con esas subvenciones. Estos son el montante total de los ingresos, luego los veremos más en detalle, ¿de acuerdo? Parte por parte, de impuestos directos, indirectos. Los impuestos directos suben un 1,28%, los impuestos indirectos suben un 26%, pero fijar la cantidad que son 2 millones, lo importante son los impuestos directos, aquí es donde entra el ICIO, que sí que ha tenido una subida que luego veremos. Las tasas y precios públicos suben en general un 4,42 como objeto de la aplicación, no en la totalidad, pero una parte de la tasa de depuración. Las transferencias corrientes que nosotros recibimos bajan un 2,72, fundamentalmente porque del Estado cobramos menos este año que en años anteriores, se paga con 2 años de retraso y ahora estamos liquidando lo del año 2012. En total, los ingresos corrientes incrementamos un 1,3, subimos de 53 millones a 54, ¿de acuerdo? En enajenación de inversiones el mercado sigue enormemente contraído y seguimos presupuestando cada vez más a la baja con una reducción del 36, pero procuramos hacerlo de la forma lo más real posible. Este año al final estaba prevista alguna venta más, pero solamente se ha podido sacar con una adjudicación muy interesante prácticamente la totalidad de las parcelas que sacamos en Zamarramala, pero ha quedado pendiente de salir, porque no estaban terminadas las obras, la parcela de cesión al ayuntamiento del Mercadona en San Lorenzo, que era lo que teníamos presupuestado. Este año, y veremos hoy una cosa bastante interesante sobre lo que decía la alcaldesa luego, la cantidad que nosotros podemos financiar se reduce de 2,5 millones a 2.450.000, lo cual nos da una reducción del 7,29 en el presupuesto, tanto de ingresos como de gastos. Lo vais a tener colgado en la web municipal, no sé si lo han colgado ya, o lo van a colgar, o lo colgarán a lo largo de la mañana. Bueno, veis el detalle de ingresos, esto es puramente visual, para que veáis un poco comparativamente cuáles son los ingresos importantes, ¿no? Que hay 3 partes fundamentales, que son los impuestos directos, donde su parte fundamental es el IBI, las tasas y precios públicos y las transferencias corrientes. En estas transferencias corrientes ya os digo que la transferencia corriente es el dinero que obligatoriamente y por ley nos tiene que aportar el Estado en función, en su mayor parte, en función a los impuestos que el Estado cobra, al fondo de compensación de esos impuestos. Veis cómo precisamente en transferencias de capital es donde existe una reducción importante, mientras que al final los impuestos y tal se mantienen en unas subidas relativamente moderadas o bajadas relativamente moderadas, ¿no? A efectos globales, independientemente de cada impuesto, que luego veremos. En cuanto a los gastos, si os fijáis, bueno, aquí no nos ha salido la pantalla completa, falta la última, pero bueno, la última es exactamente la misma. Los gastos de personal se ajustan en el 0,85, el gasto de personal siempre tiende a subir, no por nuevas contrataciones, sino porque siempre al mismo personal hay trienios, hay ingresos, etcétera, etcétera, que se van incrementando. El gasto corriente en bienes y servicios, además de los nuevos programas en gasto social que han implicado una subida, se mantienen muy controlados en el 0,85. Como el techo de gasto nos impide financiarnos más, pues claro, los intereses que tenemos que pagar por la deuda que mantiene el ayuntamiento, siempre por debajo del 75%, se van reduciendo
progresivamente. Crece, no obstante, las transferencias corrientes, que son los gastos. A estas transferencias corrientes hay que quitarle los 2 millones, los 5, ustedes perdonen, y alguna cosa más que pagamos directamente. Pero fundamentalmente ese incremento del 2,56 es porque el Ayuntamiento continúa revertiendo la sociedad de Segovia todo lo que puede de cara a mantener ese tejido social y ese tejido asociativo que viene de alguna manera financiado, actos, el apoyo a Titirimundi, el apoyo al High Festival. Todo esto es en esta partida de transferencias corrientes, es en la que se plasma todo eso. A mí me gusta decir siempre que esta es la parte, es el dividendo, ¿no?, que el Ayuntamiento, o una parte de esto es el dividendo que el Ayuntamiento devuelve a la sociedad de Segovia de las cantidades que cobra vía impuestos, ¿no?, y de los ingresos que tiene. Aparece una cosita nueva, que es el fondo de contingencia, que aparece el capítulo 5, que antes no estaba. Nosotros esto lo teníamos en una partida incorporada dentro del capítulo de transferencias, no, de gasto corriente, ¿de acuerdo? Se modifica y se hace una partida aparte, y es lo que su nombre indica, un fondo de contingencias para poder cubrir aquello que no esté previsto en presupuestos y que tenga alguna, por ejemplo, pues pagar una sentencia judicial que te obliga a hacer alguna obra o alguna cosa que tú no puedes prever. En cuanto a inversiones reales, como veis, se reduce un 24,5, pasa de 6.600 a 5.069.000, y en transferencias de capital, aquí es donde fundamentalmente aparecerían todas las subvenciones de los programas ARI y ARCH, que no están firmadas y por tanto no están contabilizadas, se reduciría en un 90%. En cuanto a activos financieros y pasivos financieros, son prácticamente operaciones contables. Como veis aquí, el detalle de gasto, tenemos las partidas de siempre, que es personal, gasto corriente en el mantenimiento, transferencias corrientes e inversiones, que son los 4 grandes capítulos de los gastos del Ayuntamiento. Como veis, evidentemente los gastos más o menos se van manteniendo en una posición moderada, como estáis viendo, salvo en las inversiones reales y salvo en las transferencias de capital, que caen con bastante fuerza. Los impuestos directos, por un montante, ya vamos al detalle de ingresos, con un montante de 24.821.000, fundamentalmente, como podéis ver, es el IBI urbano el que tiene una mayor componente dentro de todo el eje de los ingresos, ¿no? Vamos a ir superponiendo un poco esto para que veáis que es realmente lo interesante, aparte del dato global, ¿no?, que ya lo tenéis o que lo podéis ver por otro lado, ¿no?, para que veamos cuál es el movimiento de los impuestos. El IRPF y el IBI rústico, el IRPF es un